El sol del desierto caía con una furia dorada sobre la llanura infinita. El viento arrastraba remolinos de polvo que se enredaban entre los arbustos secos, y cada sonido, desde el chirrido del cuero hasta el crujir de una carreta, parecía perderse en el horizonte. En una de esas carretas viajaba Clara, una niña de ojos grandes y cabello color trigo, que abrazaba contra su pecho una pequeña muñeca hecha de trapo y retazos. Era el único recuerdo que le quedaba de su madre muerta. Su madrastra, Agnes, una mujer de mirada dura y labios finos como una navaja, iba sentada junto al conductor. Vestía de negro, como si el luto fuese una excusa para no sentir. Hacía semanas que se dirigían hacia el territorio de Arizona, donde su nuevo marido, el padre de Clara, había comprado un rancho, pero una fiebre repentina lo había matado en el camino. Y Agnes, sin amor ni paciencia, había heredado poco más que deudas y la presencia de una niña que le recordaba a todo lo que odiaba. Aquel día, el calor era insoportable. Las ruedas de la carreta se hundían en la tierra seca, y cada paso de los caballos levantaba nubes de polvo que se pegaban a la piel como un castigo. Clara tosía en silencio mirando a su madrastra con esperanza. —¿Falta mucho, señora Agnes? —preguntó con voz débil. La mujer giró apenas la cabeza y respondió con frialdad. —No me llames señora. No soy tu madre. Y sí, falta mucho. Luego volvió la vista al frente fingiendo no escuchar el llanto ahogado de la niña. Horas más tarde, detuvieron la carreta junto a un viejo pozo abandonado. Agnes dijo que necesitaban descansar los caballos. Clara bajó y corrió hacia una sombra pequeña, formada por unas piedras. Se arrodilló, agradecida de tener un respiro del sol. La madrastra la observó con un brillo de cálculo en los ojos. En ese momento algo se encendió dentro de ella. El deseo de deshacerse de la carga que era esa niña. —Clara —dijo con una voz sorprendentemente dulce—, ve y recoge unas flores por allí, junto a la colina. Quiero adornar la carreta antes de llegar al pueblo. La niña sonrió, contenta de tener una tarea. Dejó su muñeca junto al pozo y corrió colina arriba, siguiendo las diminutas manchas de color que asomaban entre las piedras. Mientras ella se alejaba, Agnes se volvió hacia el conductor, un hombre cansado que evitaba involucrarse, y susurró: «Sigue el camino. Ahora». El hombre dudó. «¿Y la niña?» «Esa criatura no tiene a nadie. No durará una noche, pero no será mi problema». Clara, ajena a todo, recogía flores amarillas cuando escuchó el ruido de la carreta alejándose. Al principio pensó que bromeaban. «Señora Agnes, espere», gritó, bajando la colina corriendo. Pero la carreta era ya una mancha de polvo en el horizonte. Cayó de rodillas en el suelo. Con el corazón desbocado sin entender, la muñeca ya no estaba. El pozo estaba seco, y el mundo entero parecía tan grande que dolía. El sol bajaba lentamente y el frío empezaba a morder. Clara caminó sin rumbo, con los pies descalzos y las flores aún en la mano. Cada paso la llevaba más lejos del camino, más cerca del miedo. Escuchaba el graznido de los buitres y el aullido de los coyotes, y cada sonido hacía que su pequeña alma temblara. Recordó las canciones que su madre le cantaba antes de morir, e intentó entonarlas en voz baja, como si la melodía pudiera protegerla. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Clara se refugió bajo una roca y abrazó las flores marchitas, susurrando los nombres de sus padres al viento. No sabía que a pocos kilómetros de allí, un grupo de jinetes atravesaba el valle, hombres del rancho El Halcón Dorado, propiedad del vaquero más rico del condado, Ethan McGraw. Entre el silbido del viento y los cascos de los caballos, el destino de Clara empezaba a cambiar sin que ella lo supiera. Ethan era un hombre de unos 35 años, de rostro curtido por el sol y mirada noble. Su reputación era la de un hombre fuerte, justo pero solitario. Había perdido a su esposa años atrás. Y aunque tenía más riqueza que cualquier otro ranchero, vivía con una tristeza callada que nadie lograba consolar. Aquella noche, mientras guiaba a sus hombres de regreso al rancho, notó algo extraño en el camino, unas pequeñas huellas descalzas en la tierra, acompañadas de pétalos secos. «Detengan los caballos», ordenó bajando de la montura. Se agachó y observó las huellas con atención. «Esto no es de un animal», murmuró. «Es de una niña».
Uno de los hombres se rió con incredulidad. ¿Una niña aquí afuera, patrón? A estas horas estaría muerta. Ethan no respondió. Siguió el rastro unos metros más hasta encontrar un trozo de tela. Una manga pequeña, rasgada, con hilos de color rosado. La sostuvo un momento y luego miró hacia la oscuridad. Nadie se queda solo en mi tierra, dijo con voz firme. Busquen. Mientras tanto, Clara dormía exhausta sobre la arena fría. No sabía que, bajo esa misma luna plateada, un jinete se acercaba. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La luna se alzaba redonda y luminosa sobre el desierto, bañando las rocas con una luz plateada. El silencio era tan profundo que el trote de los caballos sonaba como un tambor lejano. Ethan McGraw cabalgaba al frente, guiado por el instinto más que por la vista. Sus hombres lo seguían sin hacer preguntas. Conocían a su patrón lo suficiente para saber que cuando algo se metía en su corazón, no descansaba hasta resolverlo. Las huellas pequeñas se perdían y reaparecían entre los matorrales. A ratos Ethan desmontaba y las examinaba de cerca. En el polvo se distinguían los pasos de una niña, ligeros pero erráticos, como si hubiera caminado sin rumbo, tropezando una y otra vez. Entre los rastros hallaron una flor marchita y una cinta de color crema. Ethan la guardó en su chaqueta, sin saber por qué aquel trozo de tela le provocaba una punzada en el pecho. El viento cambió, trayendo consigo un sonido apenas audible, un sollozo. ¿La oyen?, murmuró Ethan. Los hombres se detuvieron tensos mirando hacia la colina. Ethan desmontó sin dudarlo y subió el terreno pedregoso con paso firme. Entre las sombras vio una figura diminuta acurrucada junto a una roca. Su vestido estaba rasgado y cubierto de arena, el cabello enredado, y los labios, secos como el polvo del camino. Se arrodilló lentamente. «Pequeña», dijo con voz baja, «¿me oyes?» Clara levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos grandes y brillantes reflejaban la luna como dos espejos tristes. Cuando lo vio no gritó ni retrocedió, solo lo miró, como si aquella presencia hubiera sido un sueño. «¿Eres un ángel?», susurró. Ethan sintió un nudo en la garganta. «No, cariño. Soy solo un hombre. Pero estás a salvo ahora». La tomó entre sus brazos con cuidado. El cuerpo de la niña era ligero como un pajarillo. Ella trató de hablar, pero apenas pudo mover los labios. Ethan notó que temblaba, y sin pensarlo 2 veces se quitó el poncho y la envolvió con él. «Vamos a casa», murmuró. Bajó la colina con la niña dormida en sus brazos. Sus hombres observaban en silencio. Ninguno se atrevía a decir nada. En los ojos del patrón se reflejaba una emoción que pocos habían visto desde la muerte de su esposa. «Traigan agua y mantas», ordenó Ethan. «Y preparen un caballo tranquilo. Cabalgaré con ella hasta el rancho». El viaje de regreso fue largo y silencioso. El desierto parecía dormido bajo el cielo estrellado, y solo se oía el ritmo constante de los cascos. Ethan mantenía la vista al frente, pero de vez en cuando bajaba la mirada hacia el rostro de la niña. Había algo en ella, una fragilidad pura, una inocencia perdida, que le recordaba a la vida que él había olvidado tener. Cuando llegaron al rancho El Halcón Dorado, la luna ya comenzaba a desvanecerse. Los perros ladraron al oír los caballos, y las lámparas de aceite se encendieron una a una en los establos. La ama de llaves, Marta, una mujer robusta y cariñosa, salió a recibirlos. «¿Pero qué ha pasado, señor Ethan? ¿De dónde ha sacado a esa criatura?» «Del desierto», respondió él bajando con la niña aún dormida. Estaba sola, casi muerta. Marta cubrió su boca con la mano, horrorizada. «Dios bendito. Prepara la habitación pequeña, junto a la chimenea. Quiero agua caliente, sopa, y lo que tengas para curar heridas». Durante horas el rancho se mantuvo despierto. Marta limpió las pequeñas cortaduras de Clara. Le dio de beber agua con miel y la acostó sobre sábanas limpias. Ethan observaba desde la puerta sin moverse. Cuando la niña por fin abrió los ojos, la luz del fuego bailó sobre sus pupilas, y por primera vez en mucho tiempo, algo suave se encendió en el pecho del vaquero. «¿Dónde estoy?», preguntó ella con voz temblorosa. «En mi rancho», dijo Ethan acercándose despacio. «Te encontré en el camino. ¿Recuerdas cómo llegaste allí?» Clara bajó la mirada. Sus labios temblaron. «Mi madrastra me dejó. Dijo que volvería por mí, pero no volvió». Ethan apretó la mandíbula conteniendo la rabia.
Lo siento, pequeña. No debiste pasar por eso. Ella lo miró otra vez, como si buscara en sus ojos alguna mentira, pero solo halló ternura. ¿Te quedarás conmigo hasta que venga? Ethan dudó un instante. Luego sonrió con melancolía. Claro, no voy a dejarte sola. Esa noche, cuando todos durmieron, Ethan permaneció junto al fuego, observando a Clara respirar con calma. Había pasado años encerrado en su propio silencio, evitando sentir, evitando cuidar. Pero algo en esa niña había roto las murallas de su alma, quizás porque la vio como lo que él también había sido una vez, alguien abandonado por la vida y rescatado por la fe en la bondad de otro. Al amanecer, los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana. Clara se despertó con el canto de los gallos y el olor a pan recién hecho. Marta le llevó un tazón de leche y pan dulce. Esa sonrisa tuya ilumina la casa, muchachita, dijo la mujer con cariño. Clara sonrió débilmente. ¿Puedo ver los caballos? Marta rió. Primero tienes que comer, cielo. El patrón estará encantado de mostrártelos luego. En el corral, Ethan ya estaba ensillando a su caballo negro, Thunder. El aire fresco de la mañana llevaba el aroma de los pinos. Cuando escuchó los pasos de Clara, se giró y la vio caminando lentamente con una manta sobre los hombros. «Buenos días, vaquero», dijo ella con una inocencia que lo hizo reír. «Buenos días, señorita del desierto», respondió él. «¿Cómo te sientes?» «Calientita. Y con hambre». «Eso es buena señal», dijo Ethan y le entregó una manzana. «Ven, quiero enseñarte algo». La subió sobre el caballo con él y cabalgaron despacio entre los campos dorados. Clara reía mientras el viento le despeinaba el cabello. Ethan, por primera vez en años, sintió algo que creía perdido. Paz. Mientras la niña señalaba los pájaros y las flores, él pensó que quizá, solo quizá, la vida le estaba dando una segunda oportunidad, no para reemplazar lo que había perdido, sino para sanar lo que aún dolía. Al final del día, cuando el sol se escondía tras las colinas, Clara apoyó la cabeza en su hombro y murmuró, «Gracias por no dejarme sola». Ethan apretó suavemente su mano. «Nadie merece ser dejado atrás, Clara, nadie». La luna volvió a salir brillante y silenciosa, y bajo su luz, el vaquero y la niña huérfana sellaron sin palabras el inicio de una nueva familia. El rancho. El halcón dorado despertaba cada mañana con el canto de los gallos y el olor a tierra húmeda. Los primeros rayos del sol teñían de oro los campos, y el sonido de los cascos resonaba desde el establo, donde los hombres ya se preparaban para la jornada. Clara, desde su ventana, veía cómo la vida se movía en armonía, los vaqueros ensillando, los caballos relinchando, y Ethan, el patrón, dirigiendo con calma y firmeza. Aquel mundo le resultaba nuevo pero también familiar, tal vez porque, por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a algún lugar. Esa mañana, Marta entró en su habitación con un vestido limpio y una sonrisa. «Arriba, pequeñita. Hoy es día de mercado, y el patrón quiere llevarte con él». Clara se incorporó sorprendida. «¿Con él? ¿De verdad? Así es. Y más te vale peinarte, que ese cabello parece nido de cuervos», bromeó Marta riendo. Clara bajó corriendo las escaleras, su vestido moviéndose como una nube. Ethan la esperaba afuera, junto al carruaje. «¿Lista para tu primera visita al pueblo?», preguntó él. «Sí, señor Ethan». «Puedes llamarme Ethan si quieres». Ella lo pensó un segundo. «Entonces tú puedes llamarme Clara del desierto». Él soltó una carcajada. Trato hecho. El camino hacia el pueblo era largo, pero el paisaje era hermoso. Campos de trigo ondeando, aves volando en círculos y montañas azules en el horizonte. Clara miraba todo con asombro. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó. Ethan asintió. «Sí, aunque en realidad lo cuido más que poseerlo. La tierra no pertenece a nadie. Solo la mantenemos viva mientras estamos aquí». Clara se quedó pensando en esas palabras. Nunca había escuchado algo tan sabio, y decidió guardarlo en su corazón. Al llegar al pueblo, la gente los observó con curiosidad. No era común ver al poderoso McGraw con una niña a su lado. Algunos lo saludaron con respeto, otros con preguntas silenciosas, pero él no se detuvo a explicar. En el mercado compró cintas para el cabello, un cuaderno y un par de botas pequeñas. «¿Para qué son?», preguntó Clara. «Para ti.
Si vas a vivir en el rancho, necesitas botas de verdad. Ella abrió los ojos de emoción. Parecen de vaquera. Y eso serás, respondió él con una sonrisa. Durante las semanas siguientes, la niña se convirtió en parte del alma del rancho. Corría entre los establos, alimentaba a los caballos, ayudaba a Marta en la cocina y escuchaba las historias de los hombres mientras ellos arreglaban cercas o herraban caballos. Su risa llenaba los rincones y poco a poco, el lugar que antes había sido silencioso volvió a tener vida. Ethan la observaba desde lejos, a menudo fingiendo estar ocupado. La veía trepar a las cercas, reír con los mozos o intentar cepillar a Thunder, el caballo más temperamental del rancho. Nadie más se atrevía a acercarse tanto a ese animal. Pero con Clara era distinto. Cuando ella le hablaba en voz baja, el caballo bajaba la cabeza, tranquilo. Parece que ese diablo negro tiene corazón, dijo uno de los vaqueros asombrado. Ethan sonrió con orgullo. No es el caballo el que ha cambiado. Es ella. Por las noches, Clara se sentaba frente a la chimenea con un libro que Ethan le había regalado. Aunque aún le costaba leer, él la ayudaba con paciencia. Dice, el viento lleva los secretos de los valientes. Leyó ella una noche. Muy bien, dijo Ethan. ¿Y sabes qué significa? Clara lo pensó. Que los valientes no se olvidan aunque ya no estén. Ethan se quedó en silencio un instante. Exactamente. A veces, al verla dormir, recordaba a su esposa, Sara, y cómo había soñado con tener hijos antes de que la fiebre la arrebatara. Miraba a Clara y comprendía que la vida, con su manera misteriosa, le había traído otra oportunidad de amar sin pedir nada a cambio. Los meses pasaron, y el rancho floreció. Los hombres trabajaban con más alegría, las cosechas eran abundantes, y en cada esquina se respiraba algo nuevo. Esperanza. Clara había traído eso sin proponérselo. Un día, mientras entrenaban a los caballos, Ethan notó que Clara se acercaba a Thunder con una cuerda en la mano. ¿Qué haces, pequeña? Quiero aprender a montar sola. Él cruzó los brazos, fingiendo severidad. Thunder no es un caballo cualquiera. Podría asustarse. Pero no conmigo, dijo ella con confianza. Le hablo cada día. ¿Me escucha? Ethan la observó un momento, dudando, y finalmente asintió. Está bien. Pero si algo sale mal, salto de inmediato. Clara colocó la silla con esfuerzo y subió con ayuda. El caballo relinchó suavemente pero no se movió. Ella sonrió. ¿Ves? Me conoce. Ethan la guió con cuidado sosteniendo las riendas. Cabalgaron despacio bajo el sol, entre el polvo dorado y el olor a pasto fresco. «¡Lo logré!», gritó ella riendo. «Sí, lo lograste», respondió él, y sintió algo arderle detrás de los ojos. Una emoción vieja, mezclada con orgullo y ternura. Esa noche, mientras cenaban, Marta comentó: «Ethan, esa niña te está rejuveneciendo. Hasta los caballos te obedecen más». Él sonrió. Ella ha traído algo que no sabíamos que faltaba. «¿Qué cosa?», preguntó Clara. «Familia», respondió él mirándola con cariño. Después de cenar, Clara fue a su habitación y encontró sobre su cama una pequeña caja de madera. Dentro había una medalla de plata con forma de halcón. «Era de mi esposa», dijo Ethan desde la puerta. «Quiero que la tengas tú ahora». Clara la sostuvo entre sus manos, temblando de emoción. «¿Por qué me la das?» «Porque perteneces aquí, y porque el halcón representa la libertad, pero también el hogar al que siempre vuelve». Ella lo abrazó con fuerza. «Gracias, Ethan». Él la acarició en el cabello y murmuró: «Nunca volverás a estar sola, Clara. Te lo prometo». Y mientras afuera el viento agitaba los campos dorados y los coyotes aullaban en la distancia, el rancho entero pareció dormirse bajo una paz nueva, una paz que solo el amor, incluso en sus formas más inesperadas, podía sembrar. El verano llegó con su calor abrasador y sus cielos despejados. El rancho El Halcón Dorado brillaba bajo la luz del sol como un pequeño paraíso entre los desiertos del oeste. Clara corría por los corrales, riendo mientras los potros jugueteaban a su alrededor. Ethan la observaba desde el porche, con una taza de café en la mano y una sonrisa de orgullo. «Corre, halconcito, que el viento no espera a nadie», le gritó, y ella le respondió riendo. Todo parecía perfecto, pero el destino, como siempre, guarda silencios que anuncian tormenta. Aquel mediodía,
Mientras los hombres trabajaban en el granero, un carruaje cubierto de polvo se detuvo frente a la entrada principal. El sonido de las ruedas hizo que los perros ladraran y que Marta saliera alarmada con las manos aún cubiertas de harina. Un hombre bajó del asiento del conductor, seguido por una figura femenina con un sombrero ancho y un vestido oscuro. «Busco al señor Ethan McGraw», dijo la mujer con voz fría. Martha la miró con desconfianza. «¿Y quién pregunta?» «Soy Agnes Collins», respondió la mujer, levantando la barbilla con arrogancia. «La madre de la niña que vive aquí». El corazón de Marta dio un vuelco. «¿La madre de Clara?», murmuró. «Así es», dijo Agnes con una sonrisa falsa. «He venido a llevarla conmigo. He pasado meses buscándola». Ethan, al escuchar el alboroto, salió del establo. Su sombra se alzó frente a la mujer, imponente con la camisa arremangada y la mirada dura. «¿Dijo que es la madre de Clara?», preguntó con voz grave. Agnes asintió, fingiendo compasión. «Sí, señor McGraw. Su padre murió y la pobre niña se perdió en el camino. He estado desesperada buscándola». Ethan la observó unos segundos sin moverse. Su instinto le gritaba que aquella mujer mentía. Había algo en su tono, en sus ojos fríos, que le recordaba al veneno del engaño. «Curioso», dijo al fin, «porque la encontramos sola en el desierto, muriendo de sed. Ninguna madre que la quisiera habría dejado que eso pasara». Agnes frunció el ceño. «No entiende, señor McGraw. Fui atacada por bandidos, me separaron de la caravana. ¿Y nunca volvió a buscarla? Yo estaba herida». Ethan cruzó los brazos. «Claro». Mientras tanto, Clara, que había escuchado las voces, se acercó corriendo desde el corral. Cuando vio a la mujer, se detuvo en seco. Su rostro se puso pálido como la cal. «¡No!», gritó dando un paso atrás. Agnes forzó una sonrisa. «Clara, cariño, soy yo tu madre». Clara negó con la cabeza. «No eres mi madre. Me dejaste. Me dijiste que volvías y nunca lo hiciste». Las lágrimas se acumularon en sus ojos y Ethan se colocó entre ambas, protector. «Basta», dijo con voz firme. «Aquí no se alza la voz contra una niña». Agnes lo miró con desprecio. «¿Quién es usted para decidir eso?». «Soy el hombre que la encontró cuando usted la abandonó». Por un momento el silencio se hizo pesado. Los trabajadores del rancho observaban desde lejos. El sol ardía sobre todos, y el aire parecía detenerse. Agnes apretó los labios y cambió de tono. «Mire, señor McGraw, no quiero problemas, pero Clara es mi responsabilidad legal, y si no me la entrega, puedo ir al juez del condado. Usted sabe que la ley siempre favorece a la familia». Ethan dio un paso hacia ella, y su sombra cubrió el polvo a sus pies. «Tal vez la ley, pero aquí, la verdad tiene más peso, y yo no dejaré que nadie la lastime otra vez». Agnes retrocedió un poco, pero no se rindió. «Entonces haré lo que deba», dijo con una sonrisa calculada. «Y créame, señor McGraw, los tribunales del oeste tienen precio». Durante días la tensión se respiró en el aire. Clara no dormía bien. Soñaba con la voz de su madrastra llamándola en medio del desierto. Ethan pasaba las noches junto al fuego, planeando cómo protegerla. Marta le decía: «Ethan, no puedes simplemente esconderla. Si esa mujer va al juez, tendrás que pelearlo legalmente». «Lo haré», respondió él. «Y si la ley no me escucha, que lo haga el pueblo». Al amanecer del tercer día, Agnes regresó acompañada de un sheriff del condado. «El señor McGraw tiene a mi hija ilegalmente», dijo ella, fingiendo lágrimas. «La niña fue secuestrada». El sheriff miró a Ethan con incomodidad. «Ethan, sabes que te respeto, pero necesito escuchar su versión». «Claro», respondió él con calma. «Ven, te mostraré algo». Entró en la casa y regresó con un pequeño trozo de tela. La misma cinta que había encontrado aquella noche en el desierto. Esto estaba junto a sus huellas. «Y aquí», dijo señalando la muñeca de Clara, «aún tiene las cicatrices de las sogas con que la amarró al carro. Pregúntale tú mismo cimiento». El sheriff bajó la mirada, incómodo. Luego miró a Clara. «¿Es cierto, niña?». Clara asintió con lágrimas. «Ella me dejó sola. Me dijo que me quedara quieta. Y se fue». Agnes perdió la compostura. «Mentira. Solo inventa para quedarse aquí con ese vaquero». Ethan dio un paso adelante. «Suficiente. No permitiré que la insultes. La ley puede decidir lo que quiera, pero mi conciencia no la entregará a una mujer capaz de dejar morir a una niña». El sheriff, tras un largo silencio, dijo: «Señora Collins,
Según lo que escucho y veo, no puedo quitarle la custodia al señor McGraw. Hasta que el juez del distrito revise el caso, la niña se queda aquí. Agnes lo miró furiosa. Esto no ha terminado. Tal vez no, respondió Ethan. Pero ahora sabe dónde estamos. Y también sabe que no huimos. Esa noche el rancho volvió a la calma. Clara se sentó junto a Ethan en el porche, mirando el cielo lleno de estrellas. ¿Va a volver por mí?, preguntó ella en voz baja. Tal vez lo intente, dijo él, pero esta vez no estarás sola. Y si viene verá que un hombre puede ser padre sin haber dado la vida, solo con el corazón. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Te quiero, Ethan. Y yo a ti, halconcito, murmuró él acariciándole el cabello. Nada en este mundo cambiará eso. El viento sopló sobre los campos, moviendo las hojas como si el mismo desierto diera su bendición. En la distancia el canto de un halcón rompió el silencio. Y Ethan, mirando hacia el horizonte, comprendió que no importaban los papeles ni los juicios. Lo que habían construido era más fuerte que cualquier ley. El amanecer del juicio llegó con un aire denso, casi insoportable. En el pequeño pueblo de Red Creek, los habitantes se agolpaban frente al juzgado de madera, curiosos por ver al poderoso Ethan McGraw enfrentarse a una mujer de lengua afilada y corazón oscuro. Los caballos estaban amarrados a los postes, las ventanas abiertas, y el polvo del desierto flotaba en el aire como si todo el pueblo contuviera la respiración. Clara sostenía la mano de Marta, vestida con un sencillo vestido azul. Ethan, a su lado, lucía su sombrero de ala ancha y su chaqueta de cuero, sin mostrar miedo, pero con el peso de un padre que sabe que está a punto de luchar por su hija. Agnes llegó más tarde, vestida de negro, fingiendo dolor y humildad. Su abogado, un hombre de palabras suaves pero intenciones torcidas, la acompañaba murmurando estrategias. El juez, un hombre mayor de barba gris, golpeó el mazo sobre la mesa. Que comience la audiencia. El abogado de Agnes fue el primero en hablar. Su señoría, mi cliente fue víctima de circunstancias trágicas. Su esposo murió en el camino, y ella, herida y sola, perdió de vista a la niña. Ha venido hoy solo para recuperar lo que es suyo por derecho. Su hija, Clara Collins. El juez asintió lentamente y miró hacia Ethan. ¿Y usted, señor McGraw? Ethan se puso de pie. Yo no tengo sangre en común con esa niña, señor juez. Pero cuando la encontré estaba al borde de la muerte, abandonada en medio del desierto. No creo que la sangre sea lo que define a una familia. El murmullo del público llenó la sala. El abogado sonrió con desdén. Eso suena noble, señor McGraw, pero la ley se basa en hechos, no en sentimientos. ¿Tiene usted alguna prueba de que mi cliente la abandonó? Ethan respiró hondo. Tengo más que pruebas, tengo la verdad. Sacó de su chaqueta la cinta color crema que había guardado aquella noche. Esto fue lo único que hallé junto a ella, y las palabras de la niña, que aún recuerda cómo su madrastra le ordenó quedarse quieta antes de desaparecer. Agnes se levantó de golpe. Mentira. Esa niña miente. El juez golpeó la mesa. Orden. Ethan continuó con la voz firme. Desde entonces, Clara ha vivido en mi rancho. No solo ha crecido sana y fuerte, sino que ha dado nueva vida a todos los que la rodean. Y si la ley permite que alguien como ella vuelva a caer en las manos de quien la traicionó, entonces la ley se ha olvidado de la justicia. El juez lo observó en silencio. Luego llamó a Clara. Acércate, pequeña. Nadie te hará daño aquí. Clara avanzó lentamente con los ojos grandes y serenos. Clara, dijo el juez con voz amable, ¿quieres decirnos qué recuerdas de ese día? La niña respiró profundo. Mi madrastra me dijo que recogiera flores. Me alejé un poco, y cuando volví, ya no estaban. Caminé y caminé, pero nadie vino. Pensé que iba a morir. Hasta que lo vi a él. ¿A quién? Al señorita, me encontró. Me dio agua, me llevó a su casa. Desde ese día nunca me dejó sola. ¿Y quieres quedarte con él? Clara asintió con lágrimas. Sí, señor. Porque con él tengo una familia. El silencio fue absoluto. Incluso el abogado de Agnes bajó la vista. La mujer furiosa intentó recuperar el control. Esa niña está confundida. McGraw la ha manipulado. Solo quiere usarla para su imagen, para fingir que es un hombre bueno. Ethan se giró lentamente hacia ella. No necesito fingir nada. Pero usted sí. Su esposo dejó testamento, ¿verdad? Agnes palideció. ¿Cómo lo sabe? Porque uno de mis hombres trabajó con su difunto marido.
Y en el testamento no hay ni una palabra que la nombre a usted como tutora. Solo decía que la niña debía quedarse con quien la protegiera de verdad. El juez pidió silencio de nuevo. Luego se dirigió a Agnes. Señora Collins, ¿es cierto que dejó sola a la menor en territorio desértico? Ella dudó, tragó saliva y trató de mentir. Fue un accidente. El juez entrecerró los ojos. Un accidente no dura horas ni días. La niña fue hallada a más de 5 millas del camino. ¿Puede explicarlo? Agnes guardó silencio. Su máscara de víctima se desmoronó. El juez suspiró apoyando las manos en la mesa. He escuchado suficiente. No hay documento que la haga madre si el corazón le falta. Y hay algo en este mundo más fuerte que el parentesco. El deber moral. Miró a Ethan. Señor McGraw, ¿usted desea adoptar legalmente a la niña? Ethan, con voz firme, respondió. Sí, señor juez, con todo lo que soy y todo lo que tengo. Clara se llevó las manos a la boca sin poder contener el llanto. Marta desde el fondo también lloraba. El juez golpeó el mazo una última vez. Entonces que así sea. Desde hoy Clara Collins será conocida como Clara McGraw, hija adoptiva del señor Ethan McGraw, bajo protección y custodia permanente. Caso cerrado. El público estalló en aplausos. Agnes, derrotada, fue escoltada fuera de la sala. Intentó gritar, pero su voz se perdió entre los murmullos del pueblo. Por primera vez su poder había quedado reducido a nada. Afuera el sol brillaba alto. Clara corrió hacia Ethan y lo abrazó con fuerza. ¿De verdad soy tu hija ahora? Ethan la levantó en brazos. Desde el primer día que te vi lo fuiste. Solo faltaba que el mundo lo entendiera. El pueblo los vio marchar en el carruaje con Marta sonriendo desde atrás. El viento soplaba con fuerza, levantando el polvo como si el desierto mismo celebrara la justicia. Esa noche, de regreso en el rancho, Ethan le entregó a Clara una pequeña caja de madera. Dentro, la medalla del halcón brillaba bajo la luz del fuego. Ahora lleva tu nombre grabado, dijo él. Ella la leyó en voz baja. Clara McGraw, el halcón dorado. ¿Qué significa? Preguntó. Significa que eres libre, pero que siempre tendrás un hogar al que volver. Clara lo abrazó y apoyó la cabeza en su pecho. ¿Y si un día vuelo muy lejos? Ethan sonrió. Entonces seguiré tu sombra en el cielo, halconcito. El viento sopló entre los campos. Los caballos relinchaban suavemente, y el cielo, teñido de naranja, parecía inclinarse sobre ellos como una bendición. La niña que una vez fue abandonada en el camino, ahora tenía un nombre, un hogar y un padre. Y en el viejo oeste, donde el oro se perdía y las leyes eran duras, el amor puro se convirtió en la única riqueza que nunca se oxidaba. El halcón voló alto esa tarde sobre el rancho, dando vueltas sobre el tejado, como si el espíritu de la madre de Clara y de la esposa perdida de Ethan bendijeran desde el cielo la familia que el destino había unido.